Bienvenidos al Encuentro con Jesús Eucaristía, curso de Catequesis 2022, Parroquia de Santa María, Ejutla. Buenas tardes a todos los niños y niñas, padres que nos escuchan. Vamos a empezar con nuestro catecismo del día de hoy. Para eso es necesario contar con nuestro catecismo, nuestra Biblia y un cuaderno. Necesitamos poner mucha atención para lo que ya lo tengan, y para los que ya lo tengan listo, iniciamos. Ahora los invito a ponernos de pie. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Vamos a hacer nuestra señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, pidiéndoles que nos mande su don del entendimiento para que podamos comprender lo que hoy vamos a realizar. Vamos a hacer esta oración. Espíritu Santo, el Celso Criador, enciende en nuestros pechos el fuego de tu amor. Con toques de tu gracia y rayos de tu luz, modela nuestras almas la imagen de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será criado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por esa misma luz sepamos obrar rectamente y gozar tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a escuchar nuestro canto que se llama Te damos gracias, Señor. Vamos a poner mucha atención. Amor y lealtad, te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor. Alaban los reyes de la tierra, porque oyeron la voz de tu palabra, y en los caminos del Señor van cantando, porque es grande la gloria del Señor. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor, cantamos para ti. Me das vida a pesar del enemigo. Tú miras
das al pobre y al humilde, grandioso es el Señor. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Tiendes tu mano y me salvas, cumplirás tu favor hacia mí. Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Bueno, miren, ya escuchamos nuestro canto y alabamos a Dios. Ahora vamos a nuestro tema. Así que quedan con la presencia de nuestro catequista Elías. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a nuestros papis, a nuestros abuelos, a todos aquellos que nos acompañan hoy en esta tardecita. Nos ha tocado a la catequista Nina y a mí trabajar este tema. Seguramente ya abrieron ustedes sus catecismos, ya tienen la página en la que vamos a trabajar. Nuestro tema es el número 5, se llama el sacrificio de comunión. Antes de empezar el trabajo, la tarea con este tema, pues es necesario hacerles un poquito de recordatorio del tema anterior, el tema número 4, para que vayamos ubicando nuestro tema en el tiempo y en el momento y en el lugar correcto. Así que el anterior tema que ustedes vieron se llamó el memorial Alianza Sacrificio. ¿Recuerdan ustedes que vamos a entender por memorial el hacer memoria, el recordarnos algo? ¿Qué era eso que el Señor pedía que nosotros recordáramos? Pues era que recordáramos la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Si hacemos memoria, muchachos, a ustedes se les ha platicado también que este pueblo elegido de Dios estuvo cautivo y que la decisión de Dios de liberarlo fue comunicada a Moisés porque él se iba a encargar de ejecutar esa tarea. Hubo una serie de sucesos. Israel, el pueblo, estaba cautivo en Egipto y hubo una serie de sucesos para que esto pudiera suceder. ¿Qué es lo que pasó? En esa pretensión de liberar al pueblo, pues el Señor mandó 10 plagas a Egipto, y cada una de ellas se fueron cumpliendo. Pero en la medida que se cumplían, el corazón del faraón pues se había endurecido y no los dejaba salir, no los liberaba. La última de las plagas fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Esto es el hijo primero de cada familia. Cuando esto va a suceder, el Señor les pide al pueblo que hagan una celebración, que hagan una cena.
En esta cena les da las recomendaciones y les indica qué es lo que deben hacer. Lo que deben hacer es que ellos van a cenar, dice, de pie, con las sandalias puestas, con la cintura ceñida, y van a comer frutas y hierbas amargas. Van a sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero van a manchar, bueno, esa es no la palabra tan correcta, manchar, sino van a marcar, más bien dicho, los dinteles de su puerta, es decir, las partes verticales y la horizontal. La van a marcar con la sangre del animal que sacrificaron. Ellos lo hicieron porque el Señor se los pidió y les dijo que esa noche Él pasaría para que esa 10ª plaga se cumpliera. Y así lo hizo, ¿no? Dice nuestra Biblia, donde está la palabra del Señor, dice que esto sucedió y que se escuchaba, se oían los llantos, ¿no? de la angustia y del sufrimiento que estaban pasando quienes habían oprimido al pueblo de Dios. Se respetaron todas las casas de los hebreos. A esa noche, a ese paso de Dios, se le llamó la Pascua. La Pascua es una palabra hebrea que significa pasar de largo, pasar arriba, ¿no? Y en ese memorial, en ese recuerdo, a ese momento, es que el Señor pedía que se recordara. Por eso era el tema memorial, que nos están pidiendo recordar un hecho pasado, pero hacerlo presente, como si estuviera en este momento siendo lo más importante, ¿no? Y no es que fuera, era o es lo más importante. Eso sucedió, por eso es que el tema anterior se llamaba el memorial, la petición del Padre para que esto se recordara, para que esto estuviera muy presente en el pueblo de Israel. Y desde luego que ellos lo tenían muy presente porque habían reconocido, ¿verdad? Y encontrado en Dios a su protector. Esa alianza establecida significaba 2 momentos: el que Dios nos ofrecía y el que nosotros teníamos que otorgarle. Él se hacía presente ante nosotros como el Dios todopoderoso, el creador, y nosotros teníamos ante Él no solo que reconocerle, ¿no?, sino que mostrarnos obedientes, sumisos a su voluntad. Esa es la forma en que pues vamos a recordar esa petición de memorial, y esa petición de memorial se va a enlazar a nuestra lección del día de hoy, que se llama el sacrificio de comunión. Mire, a lo largo del tiempo, a lo largo de los hechos, este pueblo de Dios tuvo muchas celebraciones. Así como celebraban la Pascua, tenían otras celebraciones que lo hacían de manera cotidiana, de manera temporal, ¿no?, o de manera muy especial. Por lo menos sabemos de cinco de los sacrificios, de las ofrendas que ellos hacían. Estas se hacían como un holocausto, estas se hacían como una ofrenda de primicias, de objetos, de cosas, pero había una de ellas muy especial, ¿no?, que se celebraba solamente una vez al año. Pero pues vamos a ir platicando poquito a poquito y despacito. Miren, dentro de las ofrendas, dentro de los sacrificios que se hacían,
nosotros vamos a reconocer varios elementos. Los sacrificios, les decía, son como ceremonias, como celebraciones, y cada una de ellas tenía un propósito en particular. Entre los elementos que acompañaban a esas celebraciones, pues había algunos fundamentales. La mayoría de ellas tenía a un celebrante, es decir, a un sacerdote. Tenía la ofrenda misma, que podría ser un animal, podría ser un fruto. Tenía alguien que ofrecía esa ofrenda. O sea, 3 elementos muy necesarios en todos esos sacrificios. Había en nuestro cuadernillo de trabajo, nos va a preguntar o nos pregunta sobre un sacrificio de comunión. Este sacrificio de comunión era un sacrificio que se hacía pues de manera cotidiana, es decir, casi a diario, y lo hacía alguien en particular. Este sacrificio de comunión era una necesidad de expiar sus culpas para restituir su alianza con Dios. Al hacer este ofrecimiento de comunión, generalmente lo que se ofrecía se partía en 3 partes. Una de esas partes era para Dios, la otra parte era para el sacerdote y la tercera parte era para quien ofrecía el sacrificio. Comía de lo que ofrecía y en ese comer él sentía y veía que era una convivencia con Dios, una común unión con Dios. Por eso decía el sacrificio de la comunión. Se unía a Dios y Dios se hacía con él, ¿no? De esa manera se renovaba el compromiso, se renovaba el pacto, se fortalecía la alianza y Dios perdonaba nuestras faltas o sus faltas de quien estaba ofreciendo ese sacrificio. Otro de los sacrificios que nos muestran en nuestro libro es el expiatorio. Ese es de manera muy especial porque se usaba como víctima a un animal. Este animal debería tener ciertas características. De manera común, pues los animales que se ofrecían iban desde un becerro, desde una oveja, desde unos cabritos, hasta unas tórtolas, dice ahí, dependiendo pues de la situación económica de las gentes. La tórtola era el ofrecimiento pues más común de la gente con menos recursos, más pobrecitos, ellos ofrecían eso. Pero el ofrecimiento no estaba ligado a lo que ofrecían, sino la forma en cómo lo ofrecían, esa fe que ponían en su ofrecimiento. ¿Qué hacían? A esos animales se les sacrificaba y la sangre se recogía. El sacerdote recogía la sangre y ¿qué hacía con ella? Con ella rociaba parte del altar, al pie del altar, alrededor del altar, y con otra parte de sangre rociaba al pueblo o a quien estuviera ofreciendo ese sacrificio. Ellos decían que la sangre pues es la vida misma, ¿no? Y en esa sangre se ofrecía la expiación, se ofrecía el perdón de los pecados. Y quien lo ofrecía
pues se liberaba de una situación que le atormentaba, una falta que había cometido, pues era el momento propicio para que él se pudiera liberar de ella, ¿no? Era muy necesario. Así que pues había sacrificios pues todos los días, ¿no? Los sacerdotes tenían trabajo. Así como ahora, quisiera hacerles una comparación para que más o menos lo vayamos entendiendo. Así como ahora, todos los días tenemos misa. Es una celebración religiosa en donde se hace un sacrificio. ¿Quién se sacrifica? Pues Jesús, el Cordero de Dios, que se sacrifica por nuestros pecados. Y quienes acceden a ese momento de la celebración comen, ¿verdad?, el cuerpo y beben la sangre de Cristo. Y sus pecados, ¿no?, se expían, se liberan y renuevan esa alianza con Él. Eso es algo que tú vas a hacer. Es algo que al término de nuestra catequesis te va a llevar. El sacramento de la comunión es el culmen de nuestra fe, de nuestra religiosidad. Por eso es importante que pongamos atención para que vayamos aprendiendo que esto no es algo nuevo, que esto no es algo que el padre haya inventado, que el diácono haya inventado, que tus catequistas te impongan. No, esto está establecido desde el Antiguo Testamento. El sacrificar, el hacer un sacrificio, renueva esa alianza con Dios. Ese sacrificio se hizo después y poquito a poquito vamos a ir entendiendo cómo es que Jesús pues llega a nosotros y nos ofrece su vida para la salvación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Entonces les decía, llevamos dos sacrificios, el sacrificio de comunión y el sacrificio expiatorio. Hay otro sacrificio que se hace y este es muy importante para el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío era muy centrado, era muy exigente en sus celebraciones, muy comprometidos, ¿no? Muy amorosos del Señor, ellos respondían igual. Sin embargo, pues tenemos que decirle que siempre había equívocos, así como ahora siempre hay momentos en que el hombre, la mujer, la persona, pues comete una falta, se equivoca, pero siempre hay un momento y una oportunidad para salir adelante, para resarcir esas faltas. El Señor nos da la oportunidad de caminar con Él, de acercarnos a Él con un corazón limpio, con un corazón puro, es decir, acercarnos a Él como la hermosa y buena persona que son todos ustedes. Por eso es necesario que cuando ustedes escuchen, pongan toda su atención. Mucho de lo que aquí se dice y se platica de lo que es la palabra del Señor es un aprendizaje para toda su vida y para una buena vida. Platicábamos hoy con un padre de familia de uno de los niños de los grupos de catequesis y dice, pues él está sorprendido, ¿no?, completamente agradecido porque ha escuchado la oración de su hijo, ¿no? Un día lo descubre frente a su altar, hincadito, rezando, y cuando el niño dice, te pido por mi padre, por mi madre, para que estén bien, él se llenó de alegría, de gusto. Y dice que eso no lo había hecho, pero que él está muy contento y muy agradecido con todos los compañeros de catequesis que han trabajado en los otros temas, porque han tocado, ¿no?, el corazón del niño. Dios ha tocado su corazón y lo ha hecho más sensible a la vida de los demás. Y eso es gracias a que en la historia del fortalecimiento de la formación del pueblo de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios busca que cada vez seamos mejores personas.
Pero les decía sobre este sacrificio. Este sacrificio se llama la fiesta del Yom Kippur. ¿Y qué es este sacrificio? Mire, cada año, dice en la lectura de Levíticos, en el capítulo 16, todo el capítulo habla sobre él, pero de manera muy especial sobre esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur. Les haré una lectura así ligerita, sencillita, de una parte, ¿verdad? Porque pues el capítulo es un poquito extenso y seguramente, pues bueno, nos van a confundir un poquito. Pero la idea y la intención de nuestra clase del día de hoy es que ustedes comprendan que el sacrificio es una comunión con Dios. Dice así, es el capítulo 16, es desde el versículo 20. Este será para ustedes un rito perpetuo. En el mes séptimo, el día 10, ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno. Tanto el israelita como el forastero que viva con ustedes. En este día se hará expiación por ustedes. Así serán purificados y quedarán limpios de todos sus pecados ante Yahvé. Será para ustedes un sábado muy solemne en el que ayunarán. Esta es una ley perpetua. Fíjense, ¿no? La palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que este será un día de purificación, Entonces esta fiesta del Yom Kippur es una fiesta que se realizaba, como dice la lectura, una sola vez al año. Y se hacía para pedir perdón, para limpiarnos, para purificarnos. Y si ustedes siguieran leyendo más adelantito, o si sus papás se interesaran en la lectura, van a descubrir una escena maravillosa. Cuando lo leen, si es que lo hacen, o deberían hacerlo, van ustedes a imaginar cómo se celebraba. Van a poder ver ustedes en su mente, visualizar en su imaginación todo lo que está diciendo, todo lo que la palabra del Señor dice de cómo se debe hacer. Fíjense, el sacerdote tiene que vestir de manera muy especial, todo de lino, dice. Todo de lino, ¿no? No de cualquier tela, no de cualquier cosa, no de cualquier forma. Todo vestido de lino. ¿Qué más nos dice? Dice todo lo que tiene que ir haciendo. Sacrificará un ternero, dice. Lo degollará. Recogerá su sangre y con esa sangre entrará por única vez y solo a la tienda donde está el arca de la alianza, donde está la presencia de Dios. Fíjense ustedes, entrará solo, sin que nadie le acompañe. Va a usar incienso. Va a inciensar todo el espacio para que la presencia del Señor no lo deslumbre, dice también. Rociará con la sangre partes de la arca de la alianza. Le va indicando qué partes puede rociar.
¿Qué más va a hacer este sacerdote con la otra parte de la sangre, esa vasija de sangre? Va a rociar, ¿no?, al pueblo en general para que sus pecados les sean perdonados. ¿Para qué? Para que queden limpios, para que queden puros, sin mancha. La otra parte, dice, la va a reservar, pero aparte del becerro, también van a sacrificar a 2 cabritos. Va a salir de la tienda, va a tomar los cabritos y echando una suerte, así como dicen ustedes a veces, ¿no?, un volado a ver qué sale, águila o sol. Va a echar a suertes y va a tomar uno de los cabritos y lo va a sacrificar. ¿Qué va a pasar con el otro? Con el otro, dice, va a imponer sus manos sobre ese cabrito y va a descargar todos sus pecados y todos los pecados del pueblo. Los va a descargar sobre ese cabrito, y después de que haya hecho esto, se va a llevar con alguien que le está ayudando, va a llevar ese cabrito, lo va a llevar al desierto y ahí se perderá, ahí morirá. Dice, lo va a llevar a alguien que es Azazel, que es un demonio, ¿no? Y que de esa manera, al perderse nuestras faltas, al extraviarse ya, al alejarse de nuestras vidas la falta, nosotros estaremos expiando nuestros pecados. Les decía hace un momento que generalmente en las ofrendas se hacía en 3 partes: 1/3 para Dios, 1/3 para el sacerdote y otro 1/3 para el pueblo. Así que ahí en ese tercio comerán, ¿verdad? Terminarán lo que fue la ofrenda, y de esa manera, pues esta celebración es algo obligado. Hoy por decirles, esta celebración todavía se hace, ¿no? Y es un día para el pueblo judío, es un día muy especial. Ellos ayunan, por decirle, empieza hoy domingo en la tarde y el ayuno dura todo un día y sería hasta mañana lunes por la tarde cuando el ayuno se termina. Ellos, dice, es una ley que se tiene que cumplir. Nosotros, ¿qué sacrificio hacemos? ¿Ayunamos? Difícilmente, pero el ayuno es un sacrificio que se puede ofrecer al Señor, es un sacrificio que busca, ¿verdad? También el que nuestros pecados se perdone. Desde luego hoy tenemos ya un sacramento que es el de la penitencia, la confesión, en la que necesariamente pues debemos hablar con nuestro sacerdote para confesar nuestras faltas, expiar nuestras culpas y acercarnos al Señor con un corazón mucho más limpio. Así que pues vean ustedes cómo pues vamos aprendiendo un poquito más en este camino hacia el sacramento de la comunión, cómo pues cada día el Señor nos ofrece de una manera muy especial el conocer cómo ese pueblo que Él eligió se formó y cómo nosotros llegamos a ser parte también de este pueblo al que Dios ama profundamente. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender un poquito más estos sacrificios? Nuestro catecismo nos ofrece un ejemplo. Dice, imagina que hay una fiesta y que tú eres el anfitrión. Para que esta fiesta se pueda realizar, pues necesitamos arreglar la casa,
¿no? Limpiarla, embellecerla, adornarla, pues llenarla con todas esas cosas que sirven para las fiestas. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que invitar. ¿Y a quién vamos a invitar? Vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aquellos que son gente muy importante en nuestras vidas, ¿no? Gente muy allegada a la familia. Vamos a invitarles a participar. ¿Qué más debemos tener? Pues lo que vamos a ofrecer. ¿Qué les vamos a dar? Una tortita, un sándwich, un refresco, un agua, unas galletitas, unos dulces. Pues eso vamos a hacer. Finalmente, cuando ya se haga la celebración, cuando ya estemos ellos en casa y escuchemos la música y bebamos agüita, comamos galleta, comamos nuestra tortita, pues todo va a ser alegría, todo va a ser gozo, todo va a estar bien, nos vamos a sentir muy bien. Pues así es esta fiesta de sacrificio que el Señor nos ofrece. Vamos a estar bien, estamos siendo invitados por Él, estamos siendo llamados a su casa, estamos siendo llevados para que compartamos, para que renovemos nuestras alianzas, para reafirmar ese pacto que hizo con el pueblo de Israel y ese pueblo de Él, que ahora pues no solo es el pueblo de Israel, sino que lo somos todos, ¿no? La palabra de Dios viene para todos, no excluye. La palabra de Dios incluye a todos, seamos como seamos, ¿no? Él nos invita a ser, a renovar, a reconocer en ese pacto, en ese sacrificio, esa alianza que un día se estableció y que su Hijo Jesús vino a recordarnos, a refortalecerla, a decirnos: yo soy el Cordero de Dios. Así que pues vamos platicando, vamos recapitulando un poquito. Había sacrificios, había algunos que, como el holocausto, había un sacrificio de ofrendas de cereal, había un sacrificio de ofrenda de paz, había un sacrificio de ofrenda por el pecado, de la expiación, y la ofrenda por excelencia, la mayor de ellas, el sacrificio mayor de ellos, pues era esa fiesta del Yom Kippur, que era una ofrenda expiatoria, era para la purificación, para la limpieza, para dejarnos puro, para ser ese pueblo que Él quiere, ¿no? Ese pueblo que camina, que hace las cosas como deben hacerse. Así que pues en esta tardecita, miren muchachos, hemos escuchado lo que nuestro catecismo nos dice, nos invita a aprender. ¿Qué es el sacrificio de la comunión? Pues es un sacrificio en el que compartimos con Él, bebemos con Él, comemos con Él, y en esa manera y en esa forma se restablece la alianza, ¿no? Esa alianza del Señor que pues estamos llamados todos a renovarla todos los días. Esa alianza en la que tú serás parte de ese pueblo. Hoy, como niño, tienes que saber, tienes que aprender, tienes que entender de que es necesario ir aprendiendo, ¿no? De que es necesario entender que esta vida que el Señor nos ofrece, pues es tan importante su presencia en nuestras familias, que todo camina gracias a Él. A ti papá, a ti mamá, a ti abuelo, a abuela, familia, quienes acompañan hoy a los pequeños, a las niñas y a los niños de catequesis, pues la invitación a hacer, a recordarnos esa alianza. Él está esperándonos siempre.
¿no? Acerquémonos a Él, preguntémonos qué queremos que sean nuestros pequeños, pues que sean profesionistas, que encuentren un espacio, que hagan su propia familia, pero sobre todo que sean buenas personas, unas buenas y maravillosas personas que tengan el temor de Dios, y no porque le tengan miedo, ¿no?, sino porque se acerquen a Él y reconozcamos nuestra pequeñez y la grandeza del Señor. Así que en esta tarde, pues me ha dado gusto compartir con ustedes un poquito del trabajo y de la tarea que tenemos con respecto a los quehaceres de catecismo. Así que, pues les vuelvo a decir, el sacrificio de la comunión, pues es un sacrificio que busca renovar esa alianza, reconocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador y como el Todopoderoso que lo es. No solo reconocerlo así, sino también reconocer nuestra pequeñez y la necesidad que tenemos de Él. Así que, pues vamos a invitar, ¿no?, a nuestra catequista Nina para que ya nos vayamos al trabajo. Ella nos va a ayudar en la lectura de las preguntas para contestar y yo les voy a ir ayudando en las respuestas, ¿no? Así, de esta manera, pues bueno, vamos a ir viendo. Así que listos, atentos, vamos a abrir nuestros catecismos. La página es la número 13, el tema es el número 5, se llama el sacrificio de la comunión. ¿Qué tenemos ahí? Una imagen. Esa imagen es ¿quién cargando un corderito? Ángeles a su lado, caminando hacia quién, viene de frente hacia nosotros. ¿Qué nos sugiere esta imagen? Piensa un poquito, ¿qué podríamos escribir? ¿Qué podríamos decir? El sacrificio de comunión es un sacrificio de relación con Dios, común unión, Él con nosotros y nosotros con Él. ¿A través de quién? De un cordero. Un cordero que se va prefigurando como la presencia de Jesús, que ya veremos en el Nuevo Testamento, pero que desde ahora, ¿no?, se va mencionando, se va posicionando, se va anticipando para que, llegado el momento, nosotros tengamos bien presentes que el Cordero de Dios, antes, el sacrificado, era un animalito. Después, el Cordero de Dios, el sacrificado, fue su mismo Hijo, por nuestra salvación, por nuestros pecados. Así que, pues vamos a ponerle 2, 3, 4, 5 cositas, las que ustedes quieran, para que sepamos y podamos ver qué es lo que entendieron ustedes de ese dibujito, de esa imagen. Así que vamos despacito, vamos haciéndolo, porque ya en la otra vamos a escuchar la lectura que nos va a hacer de los incisos de las preguntas nuestra catequista Nina, y juntos vamos a ir dando las ideas para que ustedes puedan resolver correctamente el trabajo. ¿Ya escribieron en la imagen? Bueno, vamos a la primera de las partes. Nos dice nuestro catecismo, actividad en el cuaderno de trabajo. Une con una línea según corresponda. Ahí nos dice, es el sacrificio de verdadera unidad entre Dios y los concejales. Por eso se lleva una vida ejemplar al reconocer a Dios como su Señor. Bien, ya escuchamos. Vamos a buscar la respuesta. Dice, es un sacrificio de verdadera unidad, ¿no? Unidad. Busquen ustedes que esa unidad
Así como estamos parados acá frente a ustedes, esa unidad, somos una pareja, somos matrimonio, somos una unidad, nos unimos como pareja para formar una familia, ¿no? La unidad significa unión, así que pues la relación con Dios, ¿cómo tendría que ser? Un sacrificio de comunidad, de común unión, así que seguramente ya lo identificaron. La siguiente nos dice, se hacía porque la sangre de la víctima es portadora de la vida. Les explicaba ahorita que pues ellos tenían esa idea de que la sangre es la vida, ¿no? Y en esa vida nos va a fortalecer, nos va a quitar lo malo, nos va a sanar, nos va a hacer mejores, ¿no? Y por eso el sacrificio de limpieza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se nos perdonen nuestras faltas a través de la sangre del sacrificado. Así que nuestra respuesta va buscando una palabra así curiosa, una palabra que significa perdonar, ¿no? Y ya se pagó, por decirlo. Con la sangre del Cordero he pagado mi falta, ¿no? Me están perdonando. Así que ya no soy el pecador, dice en nuestro libro, he dejado de serlo. Se realiza una vez al año para pedir perdón a Dios y purificarse de los pecados. Muy bien, pues ya es la parte que nos falta. ¿Se acuerdan ustedes de esa fiesta que la cita bíblica nos dice que era obligatoriamente para ellos una vez al año y que se llama, pues así como lo están viendo ahí, ¿no? Como lo están escribiendo o lo están relacionando ya. Es una fiesta. Con la sola palabra de fiesta ya lo encontraron. Esa fiesta es la excelencia, ¿no? Algo obligado y algo muy necesario. Una fiesta en la que se le ofrece pues la pureza, ¿verdad? Limpiarte, ser puro, borrar toda mancha de ti y dejarte limpiecito para que tu cercanía con el Señor pues sea todavía mucho más excelente. Y no solo con el Señor, una persona que es honesta, responsable, una persona que está llena de valores, es siempre una bendición en las familias. Así que pues trabajemos todo eso, papás, mamás, para que nuestro hijo sea eso, una bendición en nuestra familia. En el número 2, ¿qué experimenta el pueblo cuando reconoce a Dios como su Señor y soberano de su existencia? ¿Qué podríamos sentir nosotros cuando decimos el Señor es todo para nosotros? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Con tristeza? ¿Con miedo? ¿Con vergüenza? No, vamos a decir que somos hijos de Dios y lo vamos a decir pues con alegría, ¿no? Con ganas, con entusiasmo, con amor, con ese amor que Él nos ha mostrado. Miremos el mundo que tenemos, miremos la familia que tenemos, ¿no? Es una familia amorosa, nos ha dado lo mejor. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues dar lo mejor también, o sea, amar, ¿no? Nos sentimos amorosos, nos sentimos llenos de paz, de tranquilidad, de calma, de gozo, pero también nos sentimos con responsabilidades. O sea, la vida nos los ha dado el Señor, pero también nos ha dado la responsabilidad de cuidarla, nuestra y la de los demás. ¿Cómo podemos cuidar la vida de los demás? Pues siendo amorosos con ellos, ¿no? Amando. Y quien ama, cuida, atiende, respeta. Así que, pues, ¿cuántas características, cuántas experiencias podemos tener de saber que Dios es nuestro Señor y soberano?
Así que ya les dije algunas, más de 5 o 6 para que ustedes la pongan y ya completen ese ejercicio. Número 3. En las flechas de la izquierda, escribe lo que hace la sangre en este sacrificio. Y en las flechas de la derecha, escribe para qué realizaban este sacrificio. Muy bien, tenemos 2 sacrificios. El sacrificio de comunión y el sacrificio de expiación. ¿Qué significaba la sangre? Les decía yo hace un momento. La sangre para ellos significaba la vida. ¿Y la vida qué es? Pues es lo más grande que podemos tener, lo más grande que el Señor nos ha dado. La vida misma es el motor que actúa para todas las cosas. ¿Quién en la vida no se ha sentido tan alegre y tan contento como otras veces en las que se ha sentido triste y pequeño? La vida es así, ¿no? La vida nos da buenos y a veces malos momentos. Pues para ellos la vida era eso, la sangre, era eso, la vida misma. Y la pregunta que nos hace es, ¿para qué servía? Servía en la primera de las flechitas, servía para el perdón, para que se nos perdonaran los pecados. ¿Para qué más servía? Para expiar nuestras culpas, para que esas culpas fueran perdonadas, olvidadas, alejadas, ¿no? Salieran de nosotros y quedaran fuera. Para eso servía la sangre, para mostrar que esa vida nuestra era tan necesaria que exigía, ¿verdad?, un sacrificio para restablecer la alianza con Dios. Faltaba las de la derecha, ya me estaba yo olvidando, pero ahí les va. ¿Para qué? Dice, para renovar la alianza y para participar y consagrar. Esa palabrita casi no la habíamos dicho, pero consagrar es el ofrecimiento. Consagrar nuestras vidas, consagrar sus vidas. Ustedes, niños, cuando fueron bautizados, sus papás, teniendo como testigos a sus padrinos, los ofrecieron a ustedes. Los consagraron a Dios. Y tarea suya es cuidarles, educarles, alimentarlos y llevarlos en la fe de Dios. Es una tarea y una responsabilidad que ellos adquirieron el día del bautizo ante Dios nuestro Señor. Esa era otra para lo que servía, para consagrar. Ahora vamos a repasar el memoriza. Acuérdense que se lo tienen que aprender para que se lo den a cada de sus catequistas. El memoriza dice: la comunión sagrada es el sacrificio de unidad entre Dios y los hombres, y por medio del sacrificio expiatorio, Dios llama al hombre a volver a Él. Recuérdenlo muy bien, repásenlo, que no se les olvide. En la siguiente hoja nos dice actividad con los padres. Tenemos que leer la cita bíblica de Levíticos 16. La primera pregunta nos dice, ¿qué significa expiación? Ahí ustedes con su papá van a contestarlo. La segunda pregunta, ¿por qué se realiza la expiación? Expiación. La tercera es, escribe brevemente lo que han comprendido de la lectura. La cuarta, el católico
expía sus pecados a través del sacramento de la reconciliación. Pregunta a tus padres, ¿alguna vez te has confesado? ¿Qué has sentido cuando te confiesas? La quinta, comenta con tus padres la experiencia que has tenido cuando tú has confesado. ¿Cómo te sientes antes la confesión y cómo te sientes después de hacerlo? Ahí sus papás se tienen que poner muy listos para contestar estas preguntas. Luego nos dice, recuerda que Dios siempre llama a su pueblo a la reconciliación. Por eso, deja el culto que Él mismo establece. Muy bien, pues ya escucharon. Hay tarea también para los papás. La catequesis no solamente busca que el niño aprenda, sino nos recuerda también a nosotros los papás, pues que tenemos una tarea. El niño aprende viendo, ¿no? Si te ve hacer oración, lo va a hacer contigo. Si te ve clamar a Dios, lo va a hacer contigo. Si te ve pues trabajar y hacer todas las cosas bien, seguramente Él querrá ser como tú. Así que, pues papás, tenemos un trabajito que hacer. Y piensen ustedes que aunque a veces resulte un poquito incómodo, pues es una tarea para el bien de nuestros hijos, para el bien de toda su vida. Este es el momento en que ustedes tienen que aprovechar para enseñarle, para mostrarles el camino de Dios. ¿Cuántos de nuestros jóvenes pues han equivocado la vida, han equivocado su camino porque no tuvieron a la mano un padre o una madre como tú que les explicara y que les dijera, que los ayudara, que los condujera? ¿Cuántos? Pues yo creo que más de uno. Pero hoy el Señor pues también te regala a ti esa oportunidad. Te ha hecho padre, te ha hecho madre. Y eso significa que te ha dado una gran responsabilidad con uno de sus hijos, con una de sus hijas, las que más quiere, esas pequeñitas y esos pequeñitos que Él ama tanto. Así que vamos a poner nuestro empeño y vamos a hacer que este espacio de catequesis sea un espacio para que vayamos mejorando nuestros quehaceres cotidianos, nuestra vida. Así que hoy pues ha sido nuestro tema, el sacrificio de la comunión, y se llama precisamente así el sacrificio de la comunión porque compartimos con Dios, porque reconocemos a Él como nuestro Señor y le prometemos obediencia. Así como le prometemos obediencia a Él, también nos reconoce como sus hijos, ¿no? Y nos promete a nosotros ese lugar, un espacio junto a Él. Así que pues vamos a ganarnos el espacio con buenas intenciones, con buenos quehaceres, pero sobre todo ayudando a caminar a nuestros pequeños hacia ese sacramento. Ellos habrán de experimentar de manera muy propia y muy particular ese encuentro con Jesús Eucaristía. Así que papás, no se olviden, vamos a hacer lo posible. Seamos nosotros, como dice nuestro sacerdote, un evangelio de vida. Catequicemos con nuestro ejemplo. Seamos esos buenos padres que el Señor ha querido que siempre seamos. Así que pues vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar ahora en lo que respecta al momento de despedirnos. De alguna manera, Nina y yo estamos profundamente agradecidos por la oportunidad que nos dan de poder llegar a su casa, de escucharnos, ¿no? Nuestra intención es ayudar y contribuir también en esta tarea y en este trabajo que pues el Señor nos ha encomendado. Así que pues vamos a disponernos para despedirnos. Ahora vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a decir: te damos gracias, Señor, porque todo lo nos das y es para compartirlo con los demás. Porque todo nos lo das y es para compartirlo con los demás.
porque el día de nuestro bautismo porque el día de nuestro bautismo nos has hecho hermanos y miembros de una misma familia. nos has hecho hermanos y miembros de una misma familia. Ayúdanos a quitar de nosotros Ayúdanos a quitar de nosotros todo aquello que nos impide estar en comunión todo aquello que nos impide estar en comunión con los demás. con los demás. Ayúdanos a quitarnos el egoísmo, Ayúdanos a quitarnos el egoísmo, el individualismo el individualismo y ayúdanos a compartir y ayúdanos a compartir lo que nos das con generosidad. lo que nos das con generosidad. Amén. Amén. Vamos a despedirnos de Mamita María. Vamos a decirle: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan una bonita tarde, que Dios les bendiga. Cuídense mucho en estos tiempos tan complicados. No se olviden, ¿verdad? No hay que bajar la guardia, así que pues sigámonos cuidando. Hasta luego y otra vez, gracias.